Bueno, pues nos metió un buen susto, porque no andaba muerto, andaba de parranda. Pero nuestro cabecita de algodón, nuestro Tlatoani, nuestro héroe con pies de barro, realmente parece que se fue. Mi mamá me dijo que ella escuchó en algunos trascendidos que se fue a una clínica estética para estirarse, ponerse botox y para relajarse, que le diera algunos masajes diarios, y que él se rió de la gente, que estaba burlándose porque ni siquiera tenía COVID, mucho menos estaba mal, que dejaron escapar muchas ideas porque querían distraer la atención de la gente de cosas fundamentales. Entonces regresa y en menos de una semana tenemos una cantidad de leyes principales y suplementarias que cambian la vida política y administrativa de México. Voy a ser muy breve en la presentación de mis compañeros y ya luego Carlitos Slim va a entrar en el tema. Primeramente vamos a presentar. Don Carlitos, ¿cómo estás? Pues con el gusto de saludarte, general, y aquí sorprendidos por el mal retorno precipitado del inquilino de Palacio Nacional. Muchas gracias por invitarme. Ok, querido Isaac Tame, ¿cómo está, querido Starry? Hola, general, buenas noches. Hola a todos y hola al auditorio. Así es, aprovechando el, digamos, el engaño que hizo de que supuestamente estaba muy enfermo, o al menos algo enfermo si es que supuestamente tenía coronavirus, y aprovecharon para despacharse con la cuchara grande en los cambios legales. Así es. Estimado maestro Elías Zárate, ¿cómo estás? General, ¿cómo estás? Buenas noches. Isaac, Carlitos, buenas noches. Bueno, pues esto era como plan con maña, porque aprovechando esta ausencia causada por una enfermedad o no, le dio oportunidad a Andrés Manuel ver quién le era leal y quién le era desleal. ¿Cuál fue la reacción del Ejército, de la Marina, del secretario de Gobernación, de los diputados y de los senadores? Y todos le fueron leales hasta la ignominia. Lo que nos dijo Elías ya lleva a un segundo nivel la intencionalidad y la perversión de los proyectos de propaganda política de la presidencia, don Carlitos. Sí, definitivamente. Esto, en términos rancheros, supuesto enfermo, es como dicen acá en mi rancho, era medirle el agua a los camotes para ver quién brincaba, a gritos y sombrerazos. Luego los diputados o los aliados del presidente en la legislatura, pues bueno, en sede alterna, se dan, pero con todo el gusto de eliminar dependencias, leyes, acuerdos, algunos de ellos formados por ellos mismos. Yo creo que en primer lugar debe de analizarse por qué Andrés Manuel López Obrador hizo este mamotreto de que le dio COVID. Digo, nunca comprobaron que efectivamente estuviera enfermo. Por el contrario, dejaron que crecieran las especulaciones. A los periodistas, a todos nos engañaron vilmente como chinos, haciendo correr rumores, informes falsos, etcétera. Fue una planeación seguramente de inteligencia de algún otro país, no me atrevería a señalar, aunque los cubanos por ahí están muy metidos. Pero bueno, el tema es que fingió estar enfermo para solucionar muchos problemas que ya venía acarreando. Recordemos que no es la primera vez, ya lo había hecho en otras 4 ocasiones, victimizándose que le había dado el moquillo, etcétera, para proceder luego a recuperar la popularidad perdida, porque casualmente en esta ocasión pues le había ido muy mal, tan mal con las determinaciones de la Suprema Corte de Justicia, con su plan A, el B
el C, el X, etcétera. Le había llovido en su milpita. Bueno, el señor se desaparece, se victimiza y los señores legisladores en sede alterna pues aprueban en cascada leyes y desaparecen organismos públicos que dañan severamente la institucionalidad republicana. En ese sentido, hay que recordar que los morenos tardaron como 15 minutos en promedio para aprobar cada una de las 18 leyes y reformas que aprobaron en el patio de Jicoténcatl, en la antigua sede del Senado, que acondicionaron a la carrera con sillas y mesas para que fungiera como un pleno del Senado, donde pues fue mudo testigo de este literal asesinato, vamos a llamarlo así, de la financiera rural, de la ley que cancela el CONACYT, la desaparición del INSABI, entre otras muchas cosas que afectan a este país general. Terrible lo que hicieron. Entonces, pues vamos a analizar un poco más a fondo todo esto, general. Oye, pero es impactante lo que nos dices, pero no sé, Isaac, ¿qué problema hay con la lectura dinámica y todas estas técnicas que nos enseñan hoy en día, no? O sea, estos güeyes cambiaron el país en 15 minutos. Pinche gente que a duras penas acabó la preparatoria y estamos siendo gobernados por los peores seres humanos, querido Isaac. Sí, y hay una como carencia de información general. Yo siento eso. Yo siento que hay una carencia de información porque los medios tradicionales, me refiero a las grandes televisoras de este país y a los principales periódicos, no están dando, siento yo, suficiente información sobre qué es lo que está pasando al respecto. Por ejemplo, se dice que fue sumamente desaseado eso que tú estás comentando, que hicieron lectura dinámica para poder ellos leer tantas propuestas de modificaciones en tan poco tiempo. Eso por un lado. Por otro, se dice, pero tampoco ha sido suficientemente expresado en medios, se dice que el procedimiento fue completamente desaseado y que, por ejemplo, para que tuvieran ellos quórum, tuvieron que traer a una suplente de una senadora morenista, que esta senadora se encuentra en Europa o se encontraba y ya venía de camino. En lo que llegaba la senadora, la titular de la curul, entró su suplente para poder votar las leyes y que contaran con los votos suficientes. Y llegó finalmente la titular, llegó la senadora titular, y estaban las dos en la misma sesión y las dos votando, la titular y la suplente. Y obviamente, pues eso es completamente ilegal. Todas esas tonterías, algunas de ellas, podrían hacer que la sesión fuera declarada ilegal por la Suprema Corte. Y yo siento que los medios no están destacando todo esto, solo están diciendo, pues ya se hizo y pues ya se hizo. No están poniendo énfasis en las implicaciones de todas las locuras que está haciendo el Ocupa del Palacio Nacional y qué implicaciones políticas, qué implicaciones jurídicas, qué implicaciones legales tiene todo. Yo siento que hay una desinformación que al final del día a quien favorece es al peje lagarto, general. Realmente me parece muy, muy precisa tu visión. Yo le pido a Elías, por favor, él que empezó tocando a fondo con el tema, ¿cuál es el asunto, Elías? O sea, realmente querían cambiar el país, querían deshacerse de lo que quedaba de las instituciones que teníamos. ¿A qué bastardos intereses sirve toda esta planificación de la entropía? ¿Entiendes? Entropía como el fenómeno por el cual las cosas en su origen siempre fueron más ordenadas y después se fueron desordenando a un grado que nunca serán iguales que al principio. La estrategia de Andrés Manuel, quien quiera que sea su grupo de asesores, esto es muy aventurado lo que voy a decir, pero ya que estamos en el tema, la trama rusa en México
empieza desde las elecciones en Estados Unidos con Kushner, el yerno de Donald Trump. Inclusive él es señalado de que tuvo nexos con los rusos para manipular las elecciones en Estados Unidos. Inclusive Kushner tuvo que declarar ante un gran jurado en el Congreso de los Estados Unidos. No se me hace extraño en esta insensatez de Andrés Manuel, del presidente de la República, de apoyar a Rusia en lugar de dar el apoyo, como lo hace todos los países democráticos, dar el apoyo a Ucrania. Puede ser que los rusos estén metidos en toda esta política interna de México, ni siquiera los venezolanos ni los cubanos. Si yo pienso que hay una directriz extranjera en México, son los rusos. Y con esta estrategia que tienen, este grupo de inteligencia poderosísimo, porque bueno, pues qué mejor que estar metido con los vecinos de los Estados Unidos. Entonces, lo que yo creo es que la estrategia que ellos planearon fue apoderarse desde un principio y el primer paso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Nadie se imaginó que Sheridan iba a salir con que cacharon que había plagiado la ministra su tesis. Y uno de los requisitos para ser ministra de la Corte es ser licenciado en Derecho. Y desde ahí todo lo demás que hemos visto es historia. Todos los demás traspiés y errores, inclusive los del Senado, pues van a tener que ir a parar y van a pagar las consecuencias afortunadas de ese error de la ministra Esquivel. Caray, Elías, me dejas temblando. Y tú, Carlitos, siempre fuiste una persona muy conspiranoico, se podría decir. Tú siempre establecías la Liga del Foro de Sao Paulo, la Liga de Puerto Rico, la Liga de los Soles, la Liga de Venezuela, de Cuba, de los Castro en México. ¿Te sorprende esta ligazón rusa en el momento más álgido de la política de la guerra, ya no fría, sino de la guerra total entre Estados Unidos y Rusia? México es un peón extraordinario para este ajedrez. No, no me sorprende en lo absoluto. Recordemos que Cuba es y sigue siendo una extremidad de los rusos. Estamos hablando que desde la Guerra Fría, promovida por la ex Unión Soviética, antes de la caída del muro de Berlín, pues bueno, Cuba ejecutaba, Fidel Castro, los planes de la Internacional Socialista. Hay que recordar que sigue operando esta famosa Internacional Socialista que buscaba extender el comunismo en un principio, luego le matizaron con socialismo en América. Lo intentaron por medio de la guerrilla, no les dio resultado, hasta que por ahí en los 90s conformaron el Foro de Sao Paulo para irse a las urnas y ganar por los puestos. Lo lograron con el petróleo de Chávez de Venezuela, con la estrategia y la información de Cuba, de sus servicios secretos, las extorsiones, la eliminación de enemigos, etcétera, y comenzaron a tener el poder en los países. Andrés Manuel López Obrador no llega solo. Detrás de él llega un grupo muy fuerte de procubanos, como vamos a decir algunos nombres, como la jefa de gobierno, la señora Claudia Sheinbaum, involucrada en el comunismo como tal. Llegan otras personas como la propia Beatriz, identificada como militante comunista, entre muchos otros, Epigmenio o Epignarco, como quieran ustedes llamarlo, pues también involucrado de fondo, ¿no? Inclusive se habla de que alguno de ellos tres le pasa la información directa, pues desde Cuba.
Entonces no nos sorprende, porque recordemos que ya habíamos abordado, y aquí sí es una especie de recicle, ya habíamos abordado en otro programa general, recordarás, la infiltración rusa y china en México, ¿sí? Hablamos que inclusive hay informes de servicios de inteligencia que tienen bases a 100 kilómetros de la frontera con Estados Unidos y en el sureste de México. Entonces, no se ha dejado de apoyar a Rusia, eso hay que ser muy claros. Hay que recordar también la trama de Venezuela, donde México en teoría mandaba alimentos, mandaba petróleo, y en una triangulación que hacían con los iraníes, pues recursos, etcétera, le llegaban a Rusia, ¿no? Qué casualidad. Entonces, por ahí viene todo este mitote. ¿Qué tienen que ver, por ejemplo, que sepulten al Insabi o que pongan a votar a jóvenes de 18 años para que sean ya diputados o de 25 para que sean secretarios de Estado, que fue aprobada por 45 votos a favor? Bueno, tiene que ver. Están generando un caos en este país, destruyendo la institucionalidad republicana, porque recordemos que uno de los preceptos que muy bien le decía Castro a Chávez, pues es que había que generar caos y destruir las instituciones republicanas para instaurar el poder en el caos, ¿sí? Pues la ley del caos general la conocen todos perfectamente. Hay que destruir todo lo que está construido para volver a construir al modo socialista. Esa sería una observación. Mira, Isaac no me va a dejar mentir. La historia es cíclica. Las modas como han pasado se repiten. Las situaciones de dominio y la forma en que la gente se comporta ante los regímenes, por ejemplo, son cíclicas. Entonces, ya hubo una época, Isaac, en los años, bueno, ya no nos vamos a la época del idealismo ni de la generación del 19, ni a la postrevolucionaria mexicana. Veamos hace en el 68, cuando después de la guerra de Vietnam, la gente estableció ese movimiento hippie, en donde se reivindicaban consignas de tipo socialista, en donde hasta los Beatles cantaron Back in USSR, ¿no? O sea, era la moda ser hippie y era la moda decir guácala lo de Estados Unidos, ¿no? Es el país que más bases tiene en todos lados, es el país que ha sido más culero con todos y sobre todo con nosotros, ¿no? ¿Por qué no mandar a los gringos a la chingada con todo lo que ellos representan? Bueno, en cambio de eso se establecieron acuerdos comerciales, somos primos, nos llevan toda madre, nos echan su basura, les vendemos baratijas y estamos muy bien, estamos beneficiados, somos beneficiados de esto, Isaac. Como historiador, ¿qué cíclico ves esto? ¿Y hacia dónde deriva, Isaac, la relación de México con Estados Unidos por la onda medio radical de izquierda que estamos viviendo? Yo no alcanzaría a ver realmente que algunos fenómenos que están pasando ahorita, por ejemplo en Europa, tuvieran que ver con un fortalecimiento de la izquierda. Por el contrario, yo más bien lo ubicaría, al menos lo que pasa en Europa, yo lo ubicaría como un debilitamiento de la llamada izquierda y un fortalecimiento de la llamada derecha. Los movimientos que están sucediendo justo ahora en Francia tienen más que ver con el partido político de Le Pen que con la izquierda, mucho más que ver. Y las quejas de la gente respecto de la Agenda 2030 son temas de queja respecto de esa agenda que la ubican como una agenda comunista, tal cual comunista, ni siquiera socialista. Una agenda comunista por la que el Foro Mundial ha dicho no tendrás nada y serás feliz. O sea, una visión comunista podría categorizarse así. Yo no sé, siento que son tiempos muy revueltos, general, porque eso está pasando en Europa ahorita
Y por otro lado, en América Latina sí hay un fortalecimiento de la izquierda, de la llamada izquierda. A mí no me gusta usar esas palabras de izquierda-derecha. Siento que ya no dicen nada esas etiquetas. Pero en fin, la llamada izquierda siento que se está fortaleciendo en Latinoamérica, pues con el caso de México, por ejemplo. Yo no veo que el peje lagarto realmente esté teniendo menos fuerza. O sea, puede ser que sí, puede ser que esté la gente no muy contenta con la situación. Muchos que hayan votado por él puede ser que hayan cambiado de opinión, pero también hay muchos que votaron por él que están felices con su voto porque lo ven como una forma de revancha respecto de los que piensan que siempre han sido como los ganadores en la historia y ellos se ubican a sí mismos como los perdedores. Entonces, esa política del resentimiento que ha manejado ya saben quién, yo creo que le ha rendido muchísimos frutos y aun cuando la gente más o menos pensante ya está totalmente desilusionada de él, la gente más resentida, al contrario, pienso que se ha radicalizado más y pienso que hoy están incluso con más apoyo hacia él que lo que estuvieron cuando votaron por él. Vamos a cerrar este tema, nos gusta el programas breves. Y querido, bueno, ahorita van a hacer todo su resumen, ¿no? Pero querido Elías, tú fuiste el primero que tocaste territorios internacionales eh, y estás viendo cómo estamos tratando de inducir esto a una situación global, aunque Isaac dice que más que nada son el nacimiento de la rebeldía personal lo que está pasando en México. Por favor, cierra este tema con lo que a ti se te antoje y quieras. Bueno, en esta geopolítica internacional, China tiene sus propios problemas que van más allá de los Estados Unidos. En el caso ¿por qué insisto que Rusia está detrás de todo este plan y apoyando y apuntalando a Andrés Manuel López Obrador? Simplemente sigamos la pista a Segalmex. Segalmex, con este fraude de 15,000 millones de pesos, dicho al margen, es dinero de los pobres. Se robaron comida, se robaron leche, se robaron el dinero para semillas. Cualquier tienda con Azupo, Segalmex, porque así se llaman en las poblaciones más pobres del país, ya no tienen leche, no tienen frijol, no tienen nada. O sea, se robaron dinero de los pobres. Y si le seguimos la pista a Segalmex, caemos en una empresa de un mexicano venezolano que se llama Todo a Bordo. Y bueno, vienen ahí ya los nexos perfectamente detallados y demostrables con facturas, pedimentos, de petróleo venezolano a cambio de comida de México. O sea, todo el alimento de los pobres va a Venezuela, pero triangulado también con petróleo ruso, porque ninguno de estos dos países pueden comercializar su petróleo en el mundo. Entonces, Rusia está tratando de lavar dinero, de tener dinero fresco, aunque no sea un dinero ilícito como es de petróleo, pero para la economía internacional ni Venezuela ni Rusia pueden comercializar su petróleo. Tal vez por eso es el altísimo monto y tiene que ver ya con Banco del Bienestar. Tal vez por eso el altísimo monto de 55,000 millones de dólares supuestamente ingresados como remesas. Entonces, estamos en una trama económica y financiera, no tanto política. Lo político que se lo han encargado a los diputados, no pasó ninguna ley, ni la reforma energética, ni la reforma electoral. Ahora se lo encargan al Senado y también les van a dar para atrás, porque la Constitución, la Corte, lo único que determina es si una ley se apega o no a la Constitución. Es tan simple de decirlo, pero para la Corte va a representar un gran reto no someterse a los designios del señor. Y más en esta geopolítica rusa, donde ya todo está correlacionado, pero lo más grave es que el círculo se cierra. Cada vez se pone más evidente, cada vez Estados Unidos defiende su territorio, muy bien hecho, defiende a sus ciudadanos, muy bien hecho, allá tienen gobierno, aquí desgraciadamente no tenemos un gobierno que defienda a los mexicanos,
Y bueno, van a tener que cerrar la frontera a fentanilo y a todos estos precursores opiáceos. Y bueno, es quién te puede decir o quién nos puede decir que sí o que no. Fue una estrategia para llegar al corazón de Norteamérica, sus jóvenes adictos. Oye, la verdad me encantó tu comentario, ¿verdad, Carlito? Parece que vio nuestros últimos programas porque tenemos el programa entero de Segalmex, donde se desmenuza y se clarifica toda la estafa que, caray, es como 600 veces más grande que el presupuesto del INE, lo que se robaron. Y también hicimos esto último que comentaste, ¿no? De la perversión que se está dando en relación a cómo Rusia está tomando control sobre de los activos mexicanos a través de Venezuela y de cosas chafas, ¿verdad, mi querido Carlitos Slim? Como yo lo veo y lo percibo, el Ejecutivo tiene prisa por generar caos. La andanada de 18 reformas a leyes y desaparición de organismos, pues van a generar únicamente algo de lo que nos vamos a avergonzar y nos va a perjudicar como país en los próximos años. Va a generar más pobreza e ilegalidad, que es lo que busca AMLO. Van a empobrecer en principio a los más pobres, a los campesinos. Yo ya lo decía, en un principio ahí está la cuarta parte en el sector rural de los habitantes del país, y ahora les eliminan con la desaparición de la financiera rural, pues algo de lo que les quedaba para apoyarse con fondos, porque hay que recordar que desde el 2018 López Obrador eliminó los 17 programas de apoyo al campo y además le redujo el presupuesto 40%. En este momento, al día de hoy, están en caos, en quiebra, los productores de leche, los productores de hortalizas, los pequeños productores en general agropecuarios de este país, y esto nos va a comenzar a pegar. Una conclusión quizá general sería que este individuo busca alinearse, y lo estamos viendo muy claramente, al internacionalismo ruso, replicando a Estados Unidos sus denuncias y acciones contra el narcotráfico y lo mal que va el Estado mexicano. ¿Qué vamos a ver en los próximos meses? Más caos, más golpes del Ejecutivo a la justicia mexicana. Y para rematar, pues se nos quedó corto el fraude a Segalmex, porque fíjense que se habla, no se ha comprobado, que con la desaparición del INSABI quedaron volando en el éter 200,000 millones de pesos. Y con la desaparición de la financiera rural, pues nada más hay otros 100,000 millones volando. ¿En manos de quién quedaron? Pues hay que recordar que, por ejemplo, en financiera rural llegaron al límite del endeudamiento y ahora la desaparecen. ¿Casualidades? Pues no. En política no hay casualidades. Este individuo, en términos generales, es un perverso que está destruyendo este país, y lo vamos a ver en los meses siguientes, general. Querido amigo, muchas gracias. Siempre es un lujo contar contigo, estimado Carlitos Slim. Se te aprecia y eres un ídolo de las multitudes. Querido Isaac Tame, por favor, te lo dejaban votando, puedes rematar a gol. General, yo siento que las cosas le pueden acabar saliendo muy mal a ya saben quién. Yo siento que él está haciendo sus jugadas maquiavélicas y sus cálculos maquiavélicos, tomando en cuenta que México fuera un país que estuviera divorciado del mundo y que no tuviera relación con el mundo, y donde él fuera el emperador que hace y deshace. Yo creo que él no está considerando un actor importantísimo a nivel global, que es el gobierno de los Estados Unidos. El gobierno de los Estados Unidos no ha tenido empacho en llegar y derrocar
gobernantes de países que él considera que se le están, como se dice coloquialmente, saliendo del huacal. Lo vimos con el caso de Noriega, cómo fueron, lo capturaron, se lo llevaron a Estados Unidos y está en una cárcel de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos no va a tener ningún empacho en volver a hacer algo así. Y yo siento que ya saben quién no está calculando bien sus jugadas. Siento que él está pensando que es intocable y para nada es alguien intocable, por un lado. Por otro, suponiendo que sea real lo que comenta Elías, que se me hace muy interesante, como una jugada donde él puede ver quién está con él y quién está contra él, o con quién puede contar y con quién no, de su propio equipo. Yo siento que ese tipo de acciones lo que hacen es generar muchísima turbulencia adentro de una institución, como es el gobierno de México y como es Morena, que de por sí no es ni siquiera un partido político todavía establecido, orgánico, estructurado, etcétera, sino que es algo que gira en torno a la figura de un Mesías. Entonces, si él le mete esa presión, ese tipo de presiones pueden hacer que todo estalle por los aires. Entonces, yo no sería realmente, no pensaría que él estuviera ganando la partida con estas jugarretas que está planificando. No creo que le vayan a salir bien las cosas, general. Hasta aquí mi comentario. Para complementar el comentario de Isaac, decía Sun Tzu que para generar el caos es porque para generar un caos debes tener el control absoluto. Y Isaac lo dice y lo dice muy bien. Andrés Manuel no tiene el control absoluto. Por lo tanto, este caos ya se le salió de control. Fíjate que yo iría, al contrario de lo que dice Carlitos, yo iría por el optimismo, porque es a lo que están apostando, a que digan, no, ya ganaron el Estado de México, ya ganaron Coahuila, no podemos hacer nada. No, yo iría por el optimismo, por la democracia, la investigación periodística, comentar los ciudadanos. Hay otro factor muy fuerte que es la Iglesia Católica y sus 90 millones de católicos. Está el gobierno de Estados Unidos y tenemos un arma los ciudadanos que no debemos darnos por vencidos, la transparencia, ¿no? Si fundamentamos las solicitudes de transparencia, digitalmente no se puede hacer porque ya viene el formato preestablecido. Pero si nosotros nos apersonamos en cualquier oficina pública, solicitamos la información fundamentados, independientemente de la ley de acceso a la información pública, en el 8º constitucional, podemos ir directamente a un juzgado de distrito a través de un juicio de amparo para que esa dependencia nos dé la información que nosotros hemos solicitado, aunque no estén los 7 comisionados del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública. Y eso precisamente hoy Lilia Ibarra comentaba este punto que yo siempre afirmé, que vamos a fundamentarlo en el 8º constitucional y nos tienen que dar la información. Me refiero a lo que plantea Carlitos. Sería muy interesante, porque ese es un chiquifobapro a lo que hicieron de Financiera Rural. Yo me acuerdo que en el caso de Banamex, cuando el Fobapro ahí en el 95, 20 créditos representaban casi el 40% de la cartera vencida de Banamex. ¿Quiénes los tenían? Bueno, pues fueron créditos cruzados, créditos relacionados entre socios del mismo banco, socios del otro banco. Sería muy interesante preguntar a Financiera Rural quién tenía los 100 créditos más grandes, porque cuando entra el gobierno de Morena, tenían una cartera vencida de 3.7, 3.8 totalmente manejable, y el último dato público que hay de Financiera Rural es que la cartera vencida ya estaba llegando al 25%, prácticamente imposible de capitalizar esta financiera, pero sí es muy interesante ver quién tenía estos 100 créditos más grandes. Posiblemente Pigmenio Ibarra, posiblemente cualquier amigo de la 4T, ¿no? Este sí es el tema. Y sigamos con el optimismo. Mira, Andrés Manuel y toda la 4T se jacta
está de que tuvieron 30 millones de votos. En la revocación de mandato, que fue Morena contra Morena, porque no había más que el representante de Morena y el representante del INE en las casillas, no tuvieron más que 14 millones de votos. Supongamos que como estaba solito el representante de Morena, se palomearon 2 millones. O sea, tuvieron en la revocación del mandato 12 millones de votos nada más. Por eso hoy Mario Delgado publica 2 tweets prácticamente de rodillas, prácticamente en nombre de Andrés Manuel, pide que por favor las corcholatas vayan a hacer campaña a Coahuila y al Estado de México y que antes del 2024 esté el 2023. O sea, si no ganan Coahuila y Estado de México, muchachos, ya no va a haber 2024 para Morena. Y eso a mí me pone de muy buen ánimo, me pone con un sentido de optimista, porque bueno, pues los ciudadanos tenemos también nuestro quehacer ciudadano. Muchas gracias, Elías. Quedó muy claro y la verdad que pues, creo que tienes razón. O sea, hay chance para tener la posibilidad de ver una luz al final del túnel, porque previamente, como dijo Carlitos, muchas cosas se las van a parar en los magistrados, en el Tribunal Supremo, porque son inconstitucionales. Por otro lado, lo que nos plantea Isaac, ¿no? Donde no tienen por qué terminar con todo lo establecido, porque no les va a dar el tiempo. Ellos van a empezar a diluirse, porque el último año de la presidencia es un fenómeno muy particular en donde las cosas se desbaratan de una forma muy acelerada. Este fenómeno de la segunda ley de la termodinámica de la entropía nos plantea esto, ¿no? El deterioro de las cosas de una forma muy acelerada. Bueno, ahora les agradezco muchísimo que hayan estado acá. Creo que si siguiéramos el hilo de cada una de esas 18 leyes, reglamentos o organismos que fueron desbaratados, tendríamos pues, como por una serie de Netflix, ¿no? Entonces yo les invito a que nos reunamos en la próxima ocasión y empecemos a ver cuáles son de estos principales líneas de destrucción que tiene el gobierno federal, el por qué es que se hicieron y como dijo Elías, ¿no? ¿Cuál es la colita que traen? Porque sin duda es parte de los fraudes, parte de los acomodos y este gobierno no tiene empacho en hacer las barbaridades. Amigos, les agradezco muchísimo. Un saludo a nuestra estimada Mari, general de Resistencia y líder de la XRS en los Spaces, a todo el equipo que hace el Rosario, que hace la Colonia de Misericordia y todos los ejercicios que hacemos con Mari. El viernes Don Puma en el karaoke y nosotros en podcast, audio con Jesús Porras, y en todo, siguiendo toda la Fórmula 1. Y cada programa como este y todos los que hemos hecho están en YouTube y todos están en Spotify, iHeartRadio y todas las plataformas de podcast en el mundo. Muchas gracias. Queremos hacer cosas breves y este va a ser como de 35 minutos. O sea que parece que logramos el objetivo. Muchas gracias, Coincia. Recuerden que la resistencia está en sus manos.